o beneficio que hay mucho hoy día. ¿Usted sabe? Que hay mucha gente que sale ahí a la calle a decir, Dios me dijo. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que ellos tienen cuando ellos comienzan a decir, Dios me dijo? Llenarse los bolsillos de alguna forma. Escalar algún estatus, algunos escalones en la manera en que se ve el mundo. Gracias, hermano. En que se ve el mundo. ¿Verdad? Casi siempre lo que está buscando es eso. Pero dice Pablo, espérese, vamos a ver. Yo con predicar este evangelio para el cual Jesucristo me reveló, ¿qué le ha traído a mi persona? Dice, mire, yo antes, en el judaísmo, yo era el mejor. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a dejar el judaísmo donde yo era el mejor para venir a predicar el evangelio? Lo que me ha traído es problemas. Él lo dice de esta manera. Él lo dice, dice en el capítulo 1. Pues busco, el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, él está diciendo, si yo tratara de agradar a los hombres, es decir, que los hombres me den algo, sacarle algo a los hombres, no hubiese cogido este camino de ser siervo de Cristo, porque no estoy agradando a los hombres. Y sigue en su disertación, él sigue diciendo que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, verso 14, ya que era mucho más celoso de todas las tradiciones. Entonces Pablo se pone como ejemplo y dice, mire, el evangelio que yo predico no es para mi conveniencia, no es para yo sacar algo. En el judaísmo yo estaba aventajando a los demás, yo estaba sacándole ventaja a todos los demás, yo iba por delante, había más gloria para mí, había más honor para mí, yo era el mejor y se me reconocía como el mejor. Pero ahora soy siervo de Cristo. Ha habido un cambio totalmente diferente. Ahora no busco agradar a los hombres, sino que busco agradar a Dios. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, ¿cómo es posible que ustedes puedan creer otro evangelio cuando yo mismo les he entregado un mensaje que a mí me ha costado toda mi reputación, todo lo que yo era antes? Entonces ustedes, que son la mayoría gentiles, ¿cómo se van a querer poner en el lugar que yo estaba antes? De tratar por mis propios medios de agradar a los hombres. Y luego él, y ahí es donde entramos al capítulo 2, donde estuvimos la semana pasada, hace 2 semanas, perdón. Ahora va a tomar le va a añadir un ladrillo más a la pared de contención contra el problema que había entrado en la iglesia de él, que los judaizantes, las personas que decían que había que cumplir la ley para ser salvos, habían traído. Y ya vimos esta primera parte, dice el versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y por asunto de claridad, paremos de leer ahí, saltémonos el versículo del 3 al 5 y leamos el 6. Siguiendo la lectura sería, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces, mire el argumento del apóstol Pablo en estos versículos. Él está diciendo, ¿verdad? Mirando desde el capítulo 1, lo que yo les expuse a ustedes es un mensaje que yo recibí del Señor. Un mensaje que no es mío, que yo no me inventé. Y un mensaje que va en contra de lo que yo era antes.
que me ha dado una perspectiva completamente diferente, que no busco agradar a los hombres sino a Dios. Aún así, dice Pablo, yo no quise correr en vano. Yo no fui nada más a predicar porque sí y seguí predicando porque sí. No, yo quería asegurarme de no correr en vano. Mire uno llamaría esto los pasos de seguridad que Pablo está tomando para ser hallado un siervo fiel. Él dice, mire, lo recibí de Cristo. Me ha costado a mí un cambio real. No es mi manera de pensar, es el mensaje de Dios, porque a Él es que este mensaje agrada. Y luego, yo fui con otros para asegurarme de no correr en vano. Mire, y en esto hay que tener cuidado, porque Pablo no está diciendo, se necesita la aprobación de los hombres para no correr en vano. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, hay dos mensajes, son dos mensajes diferentes. Estoy yo predicando uno por mi lado y los demás están predicando otro evangelio por otro lado. Y Pablo está diciendo, no, ese no es el asunto. El evangelio que ustedes han oído es el mismo evangelio que predican los demás. No es que hay dos evangelios. Uno que Pablo predica y uno que predica en la iglesia de Jerusalén. No. Dice Pablo, porque yo me aseguré de, para no correr en vano, ir a Jerusalén y exponer el mensaje delante de los que tenían cierta reputación. Y si usted nota, es tremendo lo que Pablo hace. Pablo dice, la autoridad no es de ellos, porque varias veces él dice a los que aparentaban ser de reputación. Si usted lee todo el capítulo, todos estos versículos hasta el 10. A los que tenían cierta reputación, dice, pero la autoridad no es de ellos, no son ellos que dan autoridad. ¿Qué es? Y me salto unos versículos. Dice el verso 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo está diciendo, es el mismo que encomendó a los de la circuncisión y el mismo que encomendó a los otros para la incircuncisión, con el mismo mensaje. Entonces Pablo dice, ese otro punto de seguridad para no correr en vano, para no estar tratando de agradar a los hombres, para no buscar vanagloria, yo me aseguré de ir y presentar el evangelio que predico. Y estas personas simplemente lo que hicieron fue darnos la diestra de compañerismo, diciendo, hermano, sigue adelante. Y dice Pablo, entonces ustedes le van a creer a unas personas que llegaron ayer con otro mensaje y van a ir tras la mentira de que hay que guardar las obras de la ley, comenzando con circuncidarse. No puede ser, dice Pablo. Con razón, más adelante le va a decir Gálatas insensatos. Con todas estas seguridades que yo mismo, estas precauciones que yo mismo me tomé para asegurarme de entregarles a ustedes un mensaje real, ¿quién os fascinó para creer otro mensaje? Luego Pablo, y ahí entra el versículo 3 que nos saltamos, ahí Pablo entonces nos da una prueba viviente, o sea, todo lo que él ha dicho, él lo va a poner en un ejemplo viviente, y es la persona de Tito, perdón. Dice el verso 3, más de un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos
a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, Pablo toma a Tito como ejemplo. Dice, mire, cuando yo fui a Jerusalén, llevé a Tito conmigo. Tito estaba conmigo y Tito es griego y Tito no es circuncidado. Y dice Pablo, cuando yo estuve con los que tenían cierta reputación, y él más adelante va a decir los nombres, Jacobo, Cefas y Juan. Y obviamente habían otros hermanos, pero él específicamente fue a ver a estos. Entonces dice él, Tito se movió entre ellos sin problema. Tito fue considerado como hermano de ellos, aunque no era judío. Tito es el ejemplo viviente de que no es consistente con el mensaje que predican los de la circuncisión y que predican los de la incircuncisión, encomendados por Cristo mismo. No es consistente con lo que los judaizantes le están diciendo a ustedes. Los judaizantes le dicen que la iglesia de Jerusalén quieren que todo se circuncide, pero cuando Tito estuvo con ellos, a él no se le obligó a circuncidarse. ¿Por qué? Diría Pablo. Porque eso no es necesario. Él lo va a decir más adelante en la disertación, de que la salvación es por la justificación por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Entonces, el ejemplo viviente de Tito. Entonces, mire ya dónde vamos en todos los ladrillos que Pablo está poniendo como defensa para que los judaizantes y su mensaje no entren. El mensaje viene de parte de Cristo. El mensajero, el que los está llevando, no es lo que le conviene a él. Al contrario, le ha costado todo. Ha tenido que dejar toda su gloria, todo lo que era, había logrado él mismo. Tiene que dejarlo atrás. Es un mensaje que está de acuerdo con los que ni siquiera antes habían oído bien de Pablo. Cuando él llegue a exponer el mensaje, es el mismo mensaje. Y hay una prueba viviente en Tito de que no es necesario, no tan solo la circuncisión, sino cumplir las obras de la ley. Bien claro, hasta ahora lo que Pablo les dice a los Gálatas. Los hermanos están oyendo eso, leyéndolo cada día, probablemente varias semanas, leyendo la carta del apóstol Pablo. Y diciendo, pero entonces, ¿cómo es posible que eso es lo que se está dando, que se nos esté diciendo este mensaje? Y Pablo les explica por qué es que está habiendo este mensaje. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay personas que no son creyentes, que tienen un objetivo, tienen una intención maligna. Y entran para espiar y para reducirnos a esclavitud. ¿Qué quieren lograr estas personas al espiar y al tratar de reducirnos a esclavitud? Dice, él termina diciendo en el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Mire cuál es el propósito de los judaizantes. Y uno diría, ¿solamente reducirnos a esclavitud?
No, hay mucho más en juego que simplemente reducir a un creyente a esclavitud. Porque como dije la última vez, que a mí me dé con algo legalista como creyente no es una gran cosa. Es un poco más serio cuando yo trato de hacer que todos, ¿verdad?, entren en el mismo jueguito, pero aún eso no es tan grande. El asunto es que cuando dejamos entrar el legalismo, se les roba la verdad a la iglesia. ¿Qué es lo que dice Pablo al final del versículo 5? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Por qué Pablo se paró tan firmemente y dice que no iba a acceder a estos falsos hermanos? Porque nos podían robar de la verdad que debemos predicar. Bueno, cuando tú y yo comenzamos a jugar el jueguito de los judaizantes, de las personas que quieren añadirle al evangelio cualquier cosa, si bien es cierto, nosotros mismos podemos haber creído correctamente, los que oigan el evangelio y los que vean modelado el evangelio en nuestras vidas no van a creer un mensaje verdadero. Porque van a comenzar a decir, oh, para yo ser miembro de esa iglesia tengo que ponerme tal ropa, tengo que hacer esto y aquello, entonces no puedo, no creo que yo pueda hacer eso. Y ni siquiera entran a la iglesia, porque como todos estamos haciendo algo que a ellos no les parece, ya no van a oír el evangelio, porque para poder oír el evangelio, ¿qué tienen que hacer? No tienen que entrar por las puertas, no tienen que tener sus oídos abiertos a nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a añadirles cosas que, como dice Pablo, ni siquiera nuestros padres pudieron haber cumplido, la gente comienza a decir, no, pues, eso no es para mí, yo no entro ahí. Y eso es bien peligroso, porque ¿qué está en juego? El tamaño de la falda, el color de la mantilla. ¿Eso es lo que está en juego? Lo que está en juego es la salvación de ellos. Y eso sí es serio, hermanos. Muy, muy serio. Y tenemos que tener mucho cuidado, incluso cuando nosotros personalmente le testificamos a la persona, que nosotros lo vemos que está metido en un vicio, suponiendo, y tú le dices, no, pero tú para ser cristiano tienes que dejar el alcohol. Espérate. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Que el que deja el alcohol es cristiano? Entonces todos los que van a Alcohólicos Anónimos y dejan de beber son cristianos. ¿Verdad que no? ¿Qué hay que hacer para ser cristiano? Para ser justificado, ¿qué hay que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Entonces el gran problema que denuncia la carta a los Gálatas es para cambiarle el nombre de los judaizantes, porque nosotros no tenemos hoy día judaizantes. Lo que nosotros tenemos es legalismo. Y el problema principal, aunque trata con el otro problema también, del liberalismo, que son los dos grandes problemas de la iglesia contemporánea, son tratados de diferente forma en la carta a los Gálatas, pero los dos son tratados. Incluso en este mismo capítulo, cuando leamos más adelante, sale a relucir el asunto del liberalismo. La iglesia debe tener mucho cuidado, porque lo que está en juego es, como dice el final del versículo 5, la verdad del evangelio permaneciendo con nosotros. Hermanos, nosotros los hermanos de las asambleas tenemos muchas razones para sentirnos bien con la doctrina que practicamos, con la doctrina que enseñamos. Mucha razón. Porque hasta donde nosotros sabemos, tratamos de que sea exactamente lo que nos dice la Biblia. Pero ¿sabe que esa doctrina no nos salva? ¿Usted sabía que la doctrina no salva? Lo único que salva es la sangre de Cristo. Y por más bien que nosotros nos sintamos
de nuestra doctrina, la doctrina no puede ir primero que el evangelio. Tú no le puedes pedir a una persona que acepte nuestra doctrina para poder venir a Cristo. ¿Usted sabía que no? Eso se llama legalismo. Hermana, usted no está dispuesta a quedarse en silencio en la iglesia. Pues usted no puede ser cristiana. Eso es lo que dice la Biblia. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que sí, que la mujer debe permanecer en silencio. Pero para ser cristiana no tiene que hacerlo. Para ser cristiana, ¿qué tiene que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Y hermano, digo eso como un ejemplo que parecería tonto, pero lamentablemente cada vez más se está infiltrando en el seno de la iglesia real la inversión del orden. Se quiere poner la doctrina primero que el evangelio. Y no puede ser. Tenemos que guardarnos de que lo primero sea primero. Y lo que tiene que permanecer primero es la verdad del evangelio. Que el hombre es justificado aparte de las obras de la ley por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Ese es el problema principal que trata la carta a los Gálatas. Pero el problema secundario, no lo quiero llamar secundario porque los dos son de la misma importancia. Pero el problema que trata Gálatas de una manera es como la conclusión lógica a la que llega el apóstol, es que el liberalismo tampoco es correcto en la iglesia. O sea, que cada quien haga lo que se le antoja, no es lo que es correcto en la iglesia. Porque aquí mismo lo leemos para que no tomen la palabra mía. Dice el verso 17, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hallamos pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces él está diciendo, el apóstol le está diciendo, espérate, no es que ahora nosotros decimos, Jesucristo me justifica y ahora yo voy a volver a hacer la misma cosa de antes. Dice, no. Porque entonces eso convertiría a Cristo en, dice ahí, ministro de pecado. Y dice Pablo inmediatamente, en ninguna manera, Cristo no es eso. Al contrario, Cristo me dice, no puedo edificar las mismas cosas que destruí. Si yo por ser profano vengo a Cristo y me arrepiento y le digo, Señor, perdóname por ser profano, después no puedo seguir siendo profano, porque Cristo me perdonó, me transformó, me cambió, me salvó. Y dice Pablo, no puedo seguir haciendo las mismas cosas que antes destruí, porque eso sería entonces lo que se llama hoy en día como liberalismo. Libertinaje es otra palabra. ¿Sabe que el creyente no es llamado a eso? El creyente ahora tiene otra cosa que le guía, que le mueve, no las obras de la ley. Dice el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces usted no vive libre, usted no vive haciendo lo que usted quiera, usted vive ahora en Cristo. Usted vive por Cristo. Usted es movido por Cristo en usted, porque usted murió. Entonces es bien claro lo que dice el apóstol. El evangelio, hermanos, entregado por Jesucristo mismo, encomendado a hombres que no tienen nada que ganar por predicar el mensaje. Al contrario, se convierten en esclavos de Cristo para poder predicarnos. Es
que en Jesús, en la fe en Jesús, el hombre es salvo, aparte de las obras de la ley. Y tú y yo como iglesia no podemos permitir ni que el legalismo ni el libertinaje vayan primero que el mensaje. Tenemos que seguir predicando el evangelio primero. Dice el verso 6. Entonces vemos, ese es el próximo ladrillo, el último ladrillo que él ha puesto es la experiencia de Tito en medio de los hermanos judíos, que él no fue obligado a circuncidarse, sino que se le permitió entrar y salir libremente entre ellos como un creyente más. Y luego Pablo sigue con esta explicación. Pero los que tenían pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Por estos versículos nosotros inferimos que esta carta fue escrita antes del concilio que hubo en Jerusalén. Dije la última vez, y lo vuelvo a repetir ahora, como estuvimos viendo con Luis hace unas semanas, repasando lo que pasó en ese concilio. Hermanos, ese concilio es el único del Nuevo Testamento. La única vez que toda la iglesia se juntó, los hermanos que estaban en Antioquía, los hermanos de Jerusalén, para resolver un asunto de la práctica de la iglesia, una cosa real que tenía que ver con cómo son aceptados los gentiles en la iglesia. ¿Hay que requerir de ellos algo o entran como entran todas las personas a través de la fe? Y eso fue resuelto plenamente en ese concilio. Los demás concilios que ustedes oyen que han habido en la iglesia, aquellos que no han estudiado historia de la iglesia, son una mezcla de cosas buenas y cosas malas. O sea, hay de todo. ¿Por qué? Porque no tenían la aprobación, no tenían directamente lo que tenía este primer concilio, donde habían personas encomendadas directamente por el Señor para discernir la verdad. Los otros tenían que usar el discernimiento espiritual, pero como hay una mezcla, se pueden filtrar ciertas cositas en estos concilios. Por eso, en primer lugar, si estudiamos historia de la iglesia, no hay que poner mucho peso en el concilio en sí, sino sopesar si lo que, ¿cómo se dice?, la conclusión del concilio está de acuerdo a la Escritura o no. Como debe ser todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos debe ser sedaceado por lo que dice la Escritura. Si no puede ser soportado por lo que dice la Biblia, es de los hombres y no es válido. Pero si es la Escritura, amén. Suponiendo los concilios tuvieron que ver, algunos de ellos, con la Trinidad. Usted sabía que hubo un tiempo donde la iglesia tuvo que sentarse y con la Biblia analizar si el asunto de la Trinidad era realmente doctrina bíblica. Y ellos llegaron a la conclusión de que sí, de que no es que hay dos personas divinas nada más, que es el Padre y el Hijo,
sino que hay tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y soportado por la Biblia, y llegan a esa conclusión. Pero hay otras conclusiones en alguno de estos concilios que no son tan bíblicas, sino que se salen de lo que dice la Biblia. Así que hay que tener mucho cuidado. El único que es directamente aprobado por el Nuevo Testamento es el concilio de Jerusalén, porque lidió con esta verdad de la aceptación de los gentiles a la iglesia. Ahora, mire qué es lo que está diciendo Pablo. El asunto de la aceptación de los gentiles a la iglesia no tuvo condiciones. Cuando se juntó Pablo con Jacobo, con Cefas y con Juan, y él les expone el mensaje que él mismo predicaba, la conclusión de ellos fue, y esto no es toda la iglesia, sino de estos que se juntan, la conclusión de ellos es esta: Pablo, el mensaje que tú predicas es el mismo mensaje que nosotros predicamos. Pero a ti se te encomendó que vayas a los gentiles y nosotros a los judíos, con el mismo mensaje. Si usted se da cuenta, eso es lo que dice. El mismo mensaje, dice Pablo. Verso 6, hacia el final. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo. O sea, ellos no le dijeron, entonces Pablo, mira, de ahora en adelante tú le vas a decir a los judíos, a los gentiles, que tienen que hacer también tal y tal cosa. Pablo podía seguir predicando el mismo mensaje que había estado predicando hasta entonces. ¿Por qué? Porque era el mismo mensaje que todos estaban predicando. Todos estaban predicando la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, incluyendo a Jacobo, a Cefas y a Juan. El mismo mensaje. Nada nuevo me comunicaron. Y dice Pablo, al contrario, reconocieron plenamente la gracia que se me había dado a mí, como la gracia que se le había dado a ellos para ir a predicar a los judíos. Tenemos que tener cuidado cuando leemos estos versículos que dicen, encomendando, el verso 7, encomendando el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, como que habían dos. No, porque él dice, el mismo que nos encomendó a un grupo, nos encomendó también el mismo mensaje. Entonces, aquí no hay una repartición de qué va a predicar cada quien. Lo que aquí sí hay es un reconocimiento que los grupos iban a ser alcanzados de manera diferente y por personas diferentes. ¿Sabe qué? En el caso Pablo, al principio de su ministerio, tenía una estrategia bien clara. ¿Dónde iba Pablo primero a predicar cuando llegaba a una casa, a una ciudad? ¿Dónde iba primero? Se aseguraba de buscar el grupo de judíos. Primero, iba donde quiera que había judíos y decía, ¿dónde se juntan? En la sinagoga. Iba a la sinagoga y predicaba en la sinagoga el mensaje que recibió del Señor. Si lo aceptaban los judíos, se quedaba como el centro de predicación para toda la ciudad en la sinagoga. Y de la sinagoga alcanzaba a todos los demás. Cuando la sinagoga no lo recibía, se iba al mercado y predicaba a todos, a judíos y a no judíos, para alcanzarlos. ¿Recuerdan donde no había sinagoga ni siquiera? ¿Qué hacía? Buscaba los lugares de oración donde había judíos y allí
predicaba. Entonces, no es como que se están dividiendo qué va a predicar cada quien, sino a quiénes es encomendado cada quien. Hermanos, porque eso también es importante. Usted sabía que no todas las personas el mismo método funciona para alcanzarlos, ¿verdad? Suponiendo a nuestros hijos, cuando nosotros le predicamos el evangelio, si nuestros hijos, usted ha visto nuestros muchachos aquí en la iglesia, ¿cuántos de ellos son borrachos? ¿Cuántos de ellos son drogadictos? ¿Cuántos de ellos son inmorales? ¿Usted le va a ir a predicar de eso? Cuando usted está tratando de alcanzarlo para el Señor, ¿le va a hablar de esas cosas a usted? ¿Tiene que hablarle de esa maldad? No puedo usar el mismo método que nosotros usamos cuando le predicamos a la gente de la calle. ¿Por qué? Porque ellos no son de ahí. Ese no es su ambiente. Usted tiene que alcanzar a sus hijos a través del método correcto para hablarles a su corazón. ¿Significa que ellos son menos pecadores de los que son borrachos allá afuera? No, son tan pecadores como el borracho, pero su pecado no es la borrachera, su pecado es otro. Y usted tiene que identificar eso para saber cómo predicarle de que el juicio de Dios está sobre él o sobre ella, por su pecado. Usted no está haciendo una diferencia entre el pecador y el pecador, usted está haciendo una diferencia en cómo alcanzar el corazón de ese pecador. ¿Qué es lo que Dios está haciendo al encomendar a Pablo para los gentiles y a Pedro a la circuncisión o a los judíos? Él está reconociendo que con Pedro él puede alcanzar a más judíos y con Pablo puede alcanzar a más gentiles. Eso es todo. Y Dios lo hace. Esto es tan interesante que con todo y que eso es verdad, el primero que le predicó, no debe decir el primero, pero a quien Dios usó para hablar a los gentiles en primer lugar fue a Pedro. Sin embargo, él era el que era encomendado para la circuncisión. Y Pablo le predicaba primero a los judíos en las sinagogas. Usted ve el plan de Dios que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y Pablo está poniendo un ladrillo más de defensa para que no entre la mala doctrina. Y dice, hermanos, nosotros todos estamos en las manos de Dios. Y encomendados por Él estamos predicando el mismo evangelio. Pero estamos en sus manos, es su soberanía, es su intención de alcanzar a judíos y a gentiles. Y nosotros simplemente somos siervos. Con razón Él se encarga de decir varias veces, Dios no hace excepción de personas, por lo tanto, si eran de gran reputación, si tenían buenas cosas, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que Dios los encomendó para predicar el evangelio. Eso es todo lo que a mí me interesa. Toda su autoridad no viene con que eran columnas, con que eran de reputación. Su autoridad viene que Dios les encomendó para predicar. Amén. Yo no sé por qué ese reloj domingo se mueve tan rápido. Y él termina, y vamos a terminar con el verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Este versículo es uno de esos versículos que uno tiene que tratar de posicionarse en el contexto histórico para poder entenderlo. Ahí no, lo que está diciendo no es nada más que ayudemos a los pobres como creyentes. Eso no es el asunto del versículo. Eso, en un sentido, estaría de más decirlo en este momento, porque no es eso lo que está diciendo. No es que hagamos obra benéfica para los pobres, porque eso el creyente lo recibe directamente del Señor. No tenían que hacerlo los apóstoles, porque el Señor tuvo en mente a los pobres
cuando estuvo aquí en la tierra. No es obra benéfica que se está pensando aquí. Está hablando lo que pasaba en la sociedad en este momento. ¿Se imaginan ustedes? Pablo iba a las sinagogas. Pero ¿quién eran los que estaban en las sinagogas? ¿Estaban los pobres en la sinagoga? ¿Tenían ellos acceso pleno a la sinagoga, suponiendo en el caso de Pablo? De cuando Pablo iba a predicar. No. La mayoría de los pobres nunca iban a la sinagoga. ¿Por qué? Porque tú para ir a la sinagoga tenías que ponerte bien bonito. Tú para ir a la sinagoga tenías que ir con las ropas que aprobaban los devotos. No ibas a ir a la sinagoga. Entonces, si un pobre iba a oír el mensaje, no podía Pablo simplemente seguir predicando en la sinagoga. Pablo tenía, y dice, procuró hacerlo. Acordarse de que los pobres no podían ser alcanzados por el mismo método, sino que también a ellos había que, circuncisos o incircuncisos, acordarse que había personas que no eran parte del círculo normal donde se movían todos los demás, porque eran pobres. Y para ellos también es este mensaje. Este mensaje no es para la élite, no es para los que pueden, no es para los que tienen el alcance de oír o incluso la habilidad de leer. Este mensaje es para todos, incluyendo a los que no tienen nada en este mundo. Porque la única esperanza para ellos es el Señor Jesucristo. Sobre todo a eso se refiere este versículo, de acordarse de los pobres. Y es que este mensaje también es para los pobres. Esta sociedad en la que vivían estas personas, el pobre era nada. El pobre no era tomado en cuenta en nada. Pero Dios del cielo dice, asegúrense, judíos y gentiles, de que este mensaje llegue a los pobres. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Si nuestra iglesia, de alguna forma, se ha olvidado de que este mensaje es para todos, en esta carta se nos recuerda de que debemos acordarnos a aquellos a los que no les está llegando el mensaje. Acordándonos de los pobres. Y mire cómo dice Pablo, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, que también nosotros tomemos en serio que tenemos el mensaje, que no hemos dejado que el legalismo entre, que no hemos dejado que el libertinaje entre, pero tampoco nosotros nos hemos quedado con el mensaje, sino que lo estamos llevando a aquellos a los que no está llegando, a los pobres, que no pueden por sí mismos ser expuestos al Evangelio. En la voluntad del Señor vamos a continuar con la lectura y el examen de estos versículos que siguen, ya que del versículo 11 en adelante tenemos uno de estos conflictos que se presentan en la Biblia, pero que son de tanta enseñanza. Pienso a veces que es para que nosotros nos demos cuenta que el problema no es el conflicto, el problema es qué hacemos en medio del conflicto. El versículo 11 en adelante nos va a dar un conflicto, pero en medio de ese conflicto hay unas enseñanzas tremendas acerca de la verdad del Evangelio. Entonces nos podemos llevar a casa en esta mañana que el legalismo o el libertinaje no son consistentes con la experiencia, con el mensaje, con la vida de los primeros creyentes. No es consistente.
por más que no quiera vender ahora eso de volver a la primera iglesia, tratando de ponernos en esclavitud, no era la práctica de la iglesia, esa esclavitud. Como no era tampoco el libertinaje. Cada quien haga lo que se le antoje. No, todos debemos estar bajo la ley de Cristo que va a mencionar más adelante el apóstol. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestros corazones. Ayúdanos a guardarnos de los peligros, tanto como asamblea y también individualmente, que se mencionan acá. Ayúdanos a, por medio de la fe, no edificar las cosas que han sido destruidas y entrar así en un libertinaje que no es consistente con la verdad del Evangelio. Pero ayúdanos también, Señor, a no confiar en nuestros propios logros para tratar de tener cosas que gloriarnos nosotros mismos, sino que al contrario, desde principio a fin, lo que estemos haciendo siempre sea confiando en la obra de Cristo a favor nuestro. Y decir con Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sé con nosotros en el resto de las actividades, en el nombre de Jesús. Amén. I know now. I wasn't here.